Hola, este es El sueño de Darwin. Cuando recién creé el canal, expliqué por qué elegí el nombre El sueño de Darwin. El principal motivo fue que Darwin hablaba de la evolución de las especies, pero sin embargo no sabía cuáles eran los mecanismos de la herencia. Es más, Darwin murió sin saberlo. Recién en el siglo XX se ha empezado a desarrollar la genética como una ciencia y se han empezado a develar los mecanismos de la herencia. Por lo tanto, mientras que Darwin hablaba solamente de evolución por selección natural, hoy en día se reconocen otros mecanismos adicionales. En este video quiero hablarles de esos otros mecanismos. El primer mecanismo son las mutaciones genéticas. Una mutación es un cambio en la estructura del ADN. Este cambio puede ser muy simple, como por ejemplo una mutación de deleción, sustitución o inserción, o puede ser muy compleja, como por ejemplo la duplicación de todo un cromosoma o la inversión de todo un cromosoma. Existen factores externos que son los responsables de que ocurran estos cambios en el ADN. Por ejemplo, la radiación ultravioleta que proviene del Sol. Muchas mutaciones pueden ser perjudiciales, otras neutras y otras beneficiosas. Debido a que son cambios aleatorios en el ADN, muchas de ellas resultan perjudiciales. Sin embargo, una pequeña proporción resultan beneficiosas y pueden traducirse en nuevos caracteres para las especies. Entonces, ¿cómo así es que las mutaciones constituyen un mecanismo evolutivo? Lo que ocurre es que las mutaciones pueden incrementar la variabilidad genética dentro de una población. Mientras mayor sea la variabilidad genética, mayor será el abanico de estrategias posibles de los individuos de una especie frente al entorno donde viven. El segundo mecanismo es el flujo génico. Este flujo génico ocurre cuando los individuos migran de una población a otra, y de esta manera ocurren intercambios de individuos que pueden traer nuevos alelos a la población. Por cierto, un alelo se refiere a una variante de un gen. Por ejemplo, los humanos tenemos diferentes genes que son responsables de la coloración de los ojos, pero cada persona tiene una variante distinta de esos genes, es decir, una combinación de alelos particular. De esta manera, el flujo génico permite que se incremente la variabilidad genética dentro de las poblaciones. El tercer mecanismo es la recombinación genética, que ocurre esencialmente en organismos de reproducción sexual. Cuando se combinan los óvulos y los espermatozoides, estos producen un cigoto que contiene los alelos que provienen tanto de la madre como del padre, combinándose entre sí. Este mecanismo de recombinación también incrementa la variabilidad genética y permite que cada individuo tenga un fenotipo único y particular. Hasta aquí hemos visto tres mecanismos que incrementan la variabilidad genética en las poblaciones: mutaciones, flujo génico y recombinación genética. Existe un cuarto mecanismo que se llama la deriva génica, que es diferente a los anteriores. La deriva génica consiste en la pérdida aleatoria de alelos en una población. Esta pérdida de alelos usualmente está relacionada a eventos catastróficos como por ejemplo incendios, inundaciones o meteoritos que causan la muerte de algunos individuos de la población sin importar que las características que tengan sean idóneas o no para hacer frente a ese entorno. Esta pérdida de alelos también puede darse porque muchos de los gametos producidos por una persona no van a terminar formando parte de un descendiente. Por ejemplo, muchos óvulos que producen las mujeres sencillamente no son fecundados y muchos espermatozoides en el caso de los hombres son eliminados. Y la gran mayoría de espermatozoides en los hombres no llegan a fecundar un óvulo. La deriva génica reduce la variabilidad genética de una población, pero sus efectos se atenúan en poblaciones muy grandes, mientras que en poblaciones muy pequeñas el efecto de la deriva es mucho mayor. Por ejemplo, si consideramos una especie que vive en una isla pequeña y esa isla es arrasada por un huracán, probablemente una buena parte de los individuos que viven ahí morirán independientemente de sus características, y otros tantos sobrevivirán también independientemente de las características que posean. Eso quiere decir que muchos de los alelos presentes en esa población se habrán perdido irremediablemente de forma aleatoria. En una población más grande es menos probable que ocurra eso, porque incluso los alelos de menor frecuencia es probable que estén presentes en una cantidad de individuos relativamente grande. El quinto mecanismo de la evolución es la selección natural. Darwin se dio cuenta de la existencia de este mecanismo, sin embargo no conocía nada
acerca de los 4 anteriores. Porque como ya vimos, los 4 anteriores se refieren a cuestiones genéticas, mientras que las mutaciones, el flujo génico y la recombinación génica son esencialmente factores que incrementan la variabilidad en una población y la deriva génica disminuye esa variabilidad genética. La selección natural actúa como un filtro de caracteres. Esto quiere decir que las presiones selectivas del entorno favorecen o desfavorecen a algunos individuos que tienen ciertas características. Mientras mayor sea la variabilidad genética en una población, más probable que los caracteres seleccionados sean idóneos como para sobrevivir en ese entorno. Y los individuos que portan esos caracteres idóneos son aquellos que tendrán mayores probabilidades de reproducirse y de transmitir sus caracteres a sus descendientes. Estos mecanismos nos ayudan a comprender cómo es que los caracteres cambian de una generación a las siguientes. Pero la pregunta es cómo se originan nuevas especies. Al proceso de formación de nuevas especies se le conoce como especiación. Existen 2 tipos principales de especiación, que son la especiación alopátrida y la especiación simpátrida. Dentro de la especiación alopátrida también se consideran otros 2 subtipos, que son la especiación peripátrida y la especiación parapátrida. La especiación alopátrida ocurre cuando una población se divide en 2, a través de barreras geográficas. Estas 2 poblaciones geográficamente aisladas van a estar sometidas a factores del entorno totalmente distintos. Por lo tanto, las presiones selectivas son diferentes para ambas poblaciones. Al existir un aislamiento geográfico, existe también un aislamiento reproductivo. Por lo tanto, ambas poblaciones toman caminos evolutivos distintos. Y dado el tiempo suficiente, terminan formando especies diferentes. Algunos ejemplos de ello los podemos ver aquí. La especiación simpátrida, por otro lado, no requiere de un aislamiento geográfico, pero sí ocurre aislamiento reproductivo. Esto ocurre cuando 2 subpoblaciones utilizan nichos ecológicos diferentes en un mismo hábitat. Un ejemplo clásico es el de los peces cíclidos que viven en el lago Victoria. Estas 2 especies de peces se han diferenciado debido a una selección sexual divergente ocurrida en el contexto de la diferente cantidad de luz que ingresa al lago dependiendo de la profundidad. Había comentado que dentro de la especiación alopátrida podemos encontrar la especiación peripátrida y la especiación parapátrida. La especiación peripátrida ocurre cuando una pequeña proporción de individuos de una población original se separa y se aísla geográficamente. A esto se le conoce también como el efecto fundador. El proceso de divergencia es tal y como lo había comentado para el caso de la especiación alopátrida. De hecho, la especiación peripátrida es un subtipo de especiación alopátrida. La principal diferencia es que vamos a tener una población grande y una población muy pequeña. Por lo tanto, los diferentes mecanismos evolutivos ya mencionados anteriormente actuarán con una intensidad diferenciada. Por ejemplo, en la población pequeña los efectos de la deriva génica van a ser muy grandes, mientras que en la población original los efectos de la deriva génica son menores. Finalmente tenemos la especiación parapátrida, que también es un subtipo de la especiación alopátrida. En la especiación parapátrida se tienen 2 poblaciones que se han separado geográficamente, han divergido durante algunas generaciones, pero luego sus distribuciones se solapan, ocurriendo una zona de transición o de hibridación. En algunos casos, los híbridos producidos pueden ser viables y fértiles, e incluso podrían dar origen a una tercera especie. Espero que les haya gustado el video, no olviden darle like y suscribirse. Hasta la próxima.